Mi suegra me hizo brujería. Y descubrí por qué lo hizo. La primera vez que encontré aquella fotografía debajo de mi cama, pensé que alguien había entrado a mi habitación. Era una fotografía vieja, doblada por la mitad y cubierta de algo que parecía tierra. En ella aparecía yo. Pero no estaba sola. A mi lado estaba mi esposo. Y detrás de nosotros, casi escondida en la oscuridad, estaba su madre. Lo más extraño era que la fotografía parecía haber sido tomada varios meses antes de que yo conociera a mi esposo. Y en la parte de atrás alguien había escrito una frase con tinta negra. Si ella se queda, él se irá. No entendí qué significaba. Pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché 3 golpes debajo de mi cama. Toc, toc, toc. Y entonces escuché una voz de mujer susurrar mi nombre. Hola comunidad de relatos a la medianoche. Mi nombre es Andrea, y durante mucho tiempo pensé que la mala relación que tenía con mi suegra era simplemente uno de esos problemas familiares que tarde o temprano terminan desapareciendo. Nunca imaginé que detrás de su comportamiento podía existir algo mucho más oscuro. Todo comenzó cuando conocí a Daniel. Él era un hombre tranquilo, trabajador y bastante reservado. Nos conocimos por unos amigos en común y después de varios meses comenzamos una relación. Desde el principio me habló de su madre. Me decía que era una mujer muy protectora y que había pasado por momentos difíciles después de la muerte de su esposo. Yo intenté entenderla. Pero desde la primera vez que me vio, supe que no le agradaba. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Daniel me llevó a su casa para presentarme. Su madre abrió la puerta. Me miró de arriba abajo. No sonrió. No dijo nada durante unos segundos. Después miró a su hijo y le preguntó: ¿Ella es la muchacha de la que me hablaste? Daniel respondió que sí. Su madre volvió a mirarme. Y dijo algo que en ese momento me pareció extraño. Espero que no sea como las otras. Pensé que se refería a relaciones anteriores. Intenté ignorarlo. Durante la cena apenas habló conmigo. Pero cada vez que Daniel salía de la habitación, ella me hacía preguntas. ¿Dónde vivía? ¿Con quién vivía? ¿Quiénes eran mis padres? ¿Qué religión tenía mi familia? Incluso me preguntó si alguna vez había visitado a una persona que leyera cartas o hiciera rituales. Le dije que no. Ella sonrió. Fue una sonrisa muy pequeña. Y después cambió de tema. Durante los primeros meses de nuestra relación, Daniel comenzó a visitarme cada vez más. Pasábamos mucho tiempo juntos. Y cada vez que regresaba a casa después de verme, su madre encontraba una razón para discutir con él. Al principio eran cosas pequeñas. Que llegaba tarde. Que no la ayudaba. Que ya no pasaba suficiente tiempo con ella. Pero después comenzaron las llamadas. Daniel podía estar conmigo y recibir 5 o 6 llamadas de su madre en una sola noche. Cuando no contestaba, ella llamaba nuevamente. Una noche incluso apareció en mi casa. Eran casi las 11. Escuchamos que alguien tocaba la puerta. Cuando Daniel abrió, era su madre. Ella entró sin saludarme. Miró la casa. Después miró a su hijo. Le preguntó si podía hablar con él a solas. Daniel salió con ella. Yo me quedé esperando. Después de unos 20 minutos regresó. Estaba molesto. Le pregunté qué había ocurrido. Me dijo que su madre le había advertido que tuviera cuidado conmigo. Según ella, yo estaba intentando alejarlo de su familia. Daniel no le creyó. Me abrazó y me dijo que no debía preocuparme. Pero las cosas comenzaron a cambiar poco después. Primero tuve pesadillas. Siempre era la misma. Yo estaba parada en una casa que no conocía. Había una mujer sentada frente a una mesa. No podía verle el rostro. Sobre la mesa había una fotografía mía. La mujer encendía una vela y decía: «Él volverá conmigo». Entonces yo despertaba. Al principio pensé que era estrés. Pero las pesadillas comenzaron a aparecer cada vez más. 2 o 3 veces por semana.
Después todas las noches. Comencé a sentirme cansada. Tenía dolores de cabeza. Me despertaba a mitad de la noche sin razón. Y en ocasiones tenía la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Una madrugada abrí los ojos. Vi una sombra al lado de la puerta. Pensé que era Daniel. Pero él estaba dormido junto a mí. La sombra permaneció allí unos segundos. Después desapareció. Intenté despertar a Daniel. No reaccionó. A la mañana siguiente no le dije nada. No quería parecer paranoica. Pero ese mismo día ocurrió algo más. Encontré un pequeño frasco dentro de mi bolso. No era mío. Era de vidrio oscuro y tenía una tapa negra. Dentro había un líquido marrón. Lo llevé a la basura. No pensé más en ello. Hasta que una semana después encontré otro. Esta vez estaba debajo de mi almohada. Empecé a preocuparme. Le pregunté a Daniel si su madre había entrado alguna vez a nuestra casa. Me respondió que no. Pero luego recordó que unos días antes ella había ido a visitarnos cuando yo estaba trabajando. Según él, había llevado comida. No quise acusarla sin pruebas. Entonces decidí observarla. La siguiente vez que fuimos a su casa, presté atención a cada detalle. En una de las habitaciones había un pequeño armario que siempre permanecía cerrado. Cuando pregunté qué había dentro, mi suegra se puso nerviosa. Me dijo que eran cosas personales. No insistí. Pero mientras Daniel hablaba con ella en la cocina, escuché un ruido. Algo cayó dentro del armario. Me acerqué. La puerta estaba ligeramente abierta. Antes de que pudiera mirar, mi suegra apareció detrás de mí. ¿Qué haces? Me sobresalté. Le dije que había escuchado un ruido. Ella cerró la puerta. Y me dijo: hay cosas que es mejor no tocar. Esa frase se quedó en mi cabeza. Días después, Daniel comenzó a comportarse de manera extraña. Se volvió distante. Discutíamos por cosas pequeñas. Una noche me dijo que quizá necesitábamos alejarnos un tiempo. Le pregunté por qué. No sabía explicarlo. Solo decía que se sentía confundido. Me preguntó si yo estaba segura de querer estar con él. Le dije que sí. Pero él parecía no escucharme. Después de esa conversación salió de casa. Me quedé sola. Y por primera vez sentí que algo no estaba bien. Fui hasta el baño y me miré al espejo. Tenía el rostro pálido. Y entonces vi algo detrás de mí. Una mujer. Me giré inmediatamente. No había nadie. Pero cuando volví a mirar el espejo, había una pequeña marca roja en mi cuello. Parecía una línea hecha con un dedo. Me asusté. Intenté limpiarla. No desapareció. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente llamé a una amiga. Le conté todo. Ella me recomendó hablar con una mujer mayor que conocía su familia. No era bruja ni hacía rituales. Simplemente decía tener experiencia con este tipo de situaciones. Acepté verla. Cuando le conté lo que había encontrado, especialmente los frascos y las pesadillas, se quedó pensativa. Después me hizo una pregunta. ¿La persona que sospechas tiene fotografías tuyas? Le dije que probablemente sí. Me preguntó si alguna vez había perdido fotografías. Entonces recordé algo. Meses antes había desaparecido una fotografía que tenía en mi habitación. Era una fotografía de Daniel y yo. Nunca supe dónde había terminado. La mujer me dijo que debía preguntarle directamente a mi esposo. Esa misma noche lo hice. Daniel me confesó que su madre tenía una fotografía nuestra. Según él, ella la había tomado de una publicación que habíamos hecho en redes sociales. Pero eso no explicaba la fotografía desaparecida. Le pregunté si alguna vez su madre había dicho algo sobre mí. Daniel dudó. Después me contó algo que nunca me había dicho. Cuando él era niño, su madre había llevado a cabo ciertos rituales después de la muerte de su padre. No sabía exactamente qué hacía. Pero recuerda que durante meses la casa permanecía llena de velas.
Y había una habitación donde nadie podía entrar. Le pregunté si esa habitación todavía existía. Me dijo que sí. La misma habitación del armario cerrado. Esa noche Daniel decidió enfrentar a su madre. Fue a su casa. Yo me quedé esperando. Pasaron 2 horas. Después 3. No contestaba el teléfono. Finalmente, cerca de la medianoche, llegó. Estaba pálido. Le pregunté qué había pasado. No respondió inmediatamente. Se sentó frente a mí. Y me dijo: mi madre sabe que descubriste los frascos. Sentí un escalofrío. Le pregunté qué significaba eso. Daniel sacó algo del bolsillo. Era una pequeña fotografía. La reconocí inmediatamente. Era la fotografía que había desaparecido de mi habitación. La que mostraba a Daniel y a mí juntos. Pero había algo escrito en la parte posterior. Daniel la puso sobre la mesa. Me dijo: esto estaba dentro del armario. Le di la vuelta. Había una frase: hay que separarlos antes de que sea demasiado tarde. No pude hablar. Daniel me tomó de la mano. Y entonces me confesó algo todavía peor. Su madre no quería simplemente separarnos. Llevaba mucho tiempo intentando conseguir que él regresara a vivir con ella. Y según lo que había encontrado dentro del armario, había estado haciendo algo para conseguirlo. Algo que había comenzado mucho antes de que yo apareciera en su vida. Pero Daniel todavía no sabía por qué. Y esa fue la pregunta que decidimos responder. Sin saber que la respuesta nos llevaría directamente a la razón por la que mi suegra había comenzado a hacerme brujería. Cuando Daniel terminó de contarme lo que había encontrado en el armario, tuve una sensación que todavía no puedo explicar. Hasta ese momento yo había pensado que mi suegra simplemente no me quería. Creía que estaba celosa de su hijo. Pensaba que quería separarnos porque no soportaba que Daniel tuviera una vida lejos de ella. Pero aquella noche comprendí que el problema era mucho más antiguo. Y que yo quizá no había sido la primera persona a la que había intentado alejar. Daniel me explicó que, antes de conocerme, había tenido una novia llamada Carolina. Habían estado juntos durante casi 4 años. La relación terminó de repente. Según Daniel, su madre siempre había odiado a Carolina. Decía que esa mujer estaba cambiando a su hijo. Que lo estaba alejando de su familia. Después de terminar la relación, Carolina desapareció de sus vidas. Daniel nunca volvió a hablar con ella. Pero ahora entendía algo. La fotografía que había encontrado dentro del armario no era la única. Había otras. Muchas otras. Fotografías de Carolina. Fotografías de Daniel con Carolina. Incluso fotografías de los padres de Carolina. Y todas estaban dentro de una caja junto a velas, frascos y objetos que Daniel no reconocía. No sabíamos qué significaba. Pero decidimos regresar a la casa de su madre. Queríamos encontrar respuestas. Daniel tenía una llave. Fuimos durante la tarde, cuando sabíamos que ella no estaría. Entramos. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Fuimos directamente a la habitación del armario. Daniel abrió la puerta. Dentro había varias cajas. Comenzamos a revisarlas. Encontramos fotografías antiguas. Cartas. Ropa. Pequeños objetos personales. Y finalmente encontramos un cuaderno. Era viejo. La portada estaba cubierta de polvo. Daniel lo abrió. Las primeras páginas tenían nombres y fechas. Algunos nombres eran desconocidos. Pero otros pertenecían a personas que Daniel conocía. Había una página con el nombre de Carolina. Al lado había una fecha. Era el día en que había terminado con Daniel. Daniel comenzó a pasar las páginas rápidamente. Encontramos otro nombre. Era una mujer que había trabajado con él. Otra persona con la que había tenido una amistad. Incluso había nombres de familiares. Todos tenían algo en común.
La mayoría de esas personas habían desaparecido de la vida de Daniel poco después de que su madre comenzara a sospechar que podían influir en él. Sentí un escalofrío. Pero entonces encontramos mi nombre. Andrea. Estaba escrito en una página casi al final. Debajo había una fecha. Era la fecha exacta en que Daniel me había presentado a su madre. La página estaba marcada con una frase. Esta vez será diferente. No entendíamos qué significaba. Seguimos leyendo. Había instrucciones escritas a mano. No voy a repetirlas porque algunas eran demasiado extrañas. Hablaban de fotografías, objetos personales y cosas que debían permanecer escondidas. También mencionaban que el propósito no era hacerme daño. Era separarme de Daniel. Pero había una segunda parte. Algo que no esperábamos. Mi nombre aparecía nuevamente. Esta vez junto a una frase. Si ella se va, él volverá. Daniel cerró el cuaderno. Estaba temblando. Entonces escuchamos la puerta principal. Alguien había entrado. Nos quedamos completamente quietos. Era su madre. No sabíamos qué hacer. Daniel me hizo una señal para que me escondiera. Yo me metí detrás de una puerta mientras él salió de la habitación. Escuché a su madre preguntarle qué hacía allí. Daniel respondió que necesitaba hablar con ella. Hubo silencio. Después ella preguntó: ¿encontraste el cuaderno? Daniel no respondió. Su madre comenzó a llorar. Por primera vez no parecía enojada. Parecía aterrorizada. Daniel le preguntó por qué había hecho todo aquello. Ella respondió algo que no esperábamos. No era por ti. Daniel le preguntó entonces por quién. Ella dijo: por tu padre. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. Su padre había muerto cuando Daniel era muy joven. Su madre explicó que, después de su muerte, había buscado desesperadamente alguna manera de volver a sentirlo cerca. Había conocido a una mujer que aseguraba poder comunicarse con los muertos. Aquella mujer le había prometido ayudarla. Pero le pidió algo a cambio. Le dijo que debía proteger a su hijo. Según ella, Daniel estaba destinado a sufrir una tragedia si se alejaba de su familia. Su madre creyó aquella historia. Durante años hizo todo lo que aquella mujer le indicaba. Cada vez que Daniel comenzaba una relación, ella intentaba separarlo de esa persona. No porque odiara a todas sus parejas, sino porque estaba convencida de que alguna de ellas podía provocar la tragedia que tanto temía. Pero entonces llegó el momento de hablar de mí. Su madre confesó que cuando me conoció sintió algo diferente. La mujer que había consultado años atrás le había dicho que algún día aparecería alguien que cambiaría completamente la vida de Daniel. Y que cuando esa persona llegara, debía impedir que se fuera con ella. Por eso comenzó a utilizar mis fotografías. Por eso había guardado mis objetos. Por eso había hecho aquellos rituales. No quería matarme. Quería que yo desapareciera de la vida de su hijo. Pero entonces Daniel hizo una pregunta. ¿Y por qué nunca me dijiste la verdad? Su madre lloró. Le respondió: porque si te decía la verdad, tú ibas a elegirla a ella. Daniel permaneció en silencio. Después le preguntó algo todavía más importante. ¿Quién te enseñó todo esto? Su madre levantó la mirada. Y dijo un nombre. Era el nombre de una mujer que había muerto hacía más de 10 años. La misma mujer que aparecía en varias fotografías. La mujer que había enseñado a su madre aquellos rituales. La misma mujer que había sido encontrada muerta en circunstancias extrañas. Daniel le preguntó si todavía conservaba algo de ella. Su madre señaló una caja. Dentro había fotografías, cartas y una pequeña libreta. Daniel abrió la libreta. En la primera página había una frase. Todo lo que se hace para proteger a alguien también puede convertirse en una maldición. Su madre comenzó a llorar nuevamente. Dijo que había intentado detener todo aquello varias veces. Pero cada vez que intentaba hacerlo, algo extraño ocurría. Las velas aparecían encendidas. Los objetos regresaban a sus lugares.
Las fotografías desaparecían. Y durante los últimos meses había comenzado a escuchar golpes en las paredes. 3 golpes. Siempre 3. Daniel le preguntó cuándo habían comenzado. Su madre respondió: el día que Andrea entró por primera vez a esta casa. Sentí un escalofrío. Entonces comprendí que quizá aquello no había terminado. No se trataba solamente de mi suegra. Quizá ella había comenzado algo que ya no podía controlar. Daniel tomó las cajas y las llevó fuera de la casa. No quiso destruirlas allí. Las llevamos a un lugar donde pudiéramos deshacernos de ellas de manera segura. Después regresamos a nuestra casa. Durante unos días no ocurrió nada. Pensamos que finalmente todo había terminado. Pero una noche desperté nuevamente a las 3 de la madrugada. Escuché los 3 golpes. Toc. 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 Esta vez no venían de la puerta. Venían del armario. Daniel también los escuchó. Nos quedamos mirando. Nadie se movió. Entonces escuchamos una voz. Era la voz de una mujer. Dijo mi nombre. Daniel se levantó. Me dijo que no saliera de la cama. Abrió el armario. No había nadie. Pero había algo sobre el suelo. Una fotografía. La recogió. Era una fotografía nuestra. La misma que habíamos destruido. No entendíamos cómo había regresado. En la parte posterior había una frase. Ahora sabes por qué. Daniel miró a su madre al día siguiente. Ella estaba completamente aterrada. Le dijo que aquello ya no estaba bajo su control. Entonces tomó una decisión. Nos contó toda la verdad. La mujer que había iniciado aquellos rituales no había sido simplemente una persona que practicaba brujería. Había pertenecido a un grupo de personas que creían poder mantener a ciertas familias unidas mediante rituales. Según su madre, algunas personas acudían a ellas para recuperar parejas, separar matrimonios o impedir que alguien abandonara a su familia. Pero había algo que nunca le habían contado. Cada vez que alguien intentaba controlar la voluntad de otra persona, algo terminaba rompiéndose. Relaciones. Familias. Incluso personas. Su madre finalmente comprendió que había pasado años intentando proteger a Daniel de una tragedia que probablemente nunca iba a ocurrir. Y para evitarla había provocado otra. Había destruido relaciones. Había lastimado personas. Y había puesto en riesgo a su propio hijo. Daniel decidió cortar completamente el contacto con aquel pasado. Nos mudamos a otra ciudad. Cambiamos de número. Tiramos todas las fotografías. Las cajas. Las cartas. Todo. Durante meses no ocurrió nada. Pensé que finalmente podía respirar tranquila. Pero hay algo que nunca le conté a Daniel. La última noche que estuvimos en aquella casa, antes de mudarnos, entré sola a la habitación donde guardábamos las cosas. Encontré una pequeña fotografía sobre el suelo. Era una fotografía de mi suegra. Pero detrás de ella había otra persona. Una mujer. La misma mujer que aparecía en las fotografías antiguas. La mujer que había muerto años atrás. En la parte posterior había una frase. Yo no fui quien comenzó esto. Me quedé paralizada. Entonces escuché una voz detrás de mí. Pero tampoco fui quien lo terminó. Me giré. No había nadie. La fotografía cayó de mis manos. Salí corriendo. Nunca volví a entrar en esa habitación. Hoy han pasado varios años. Daniel y yo seguimos juntos. Su madre también cambió. Dejó atrás todas aquellas prácticas y, según él, nunca volvió a intentar hacer nada parecido. Nuestra relación con ella es distante. Pero existe. Y aunque muchas veces intento convencerme de que todo tuvo una explicación, hay algo que todavía no puedo entender. La fotografía que encontré aquella noche sigue conmigo. Nunca la tiré. Está guardada en una caja. Y hace unos meses ocurrió algo que me hizo recordar todo. Estaba limpiando mi habitación cuando encontré la caja. La abrí.
La fotografía seguía allí. Pero había algo diferente. La frase que estaba escrita detrás había cambiado. Antes decía: si ella se queda, él se irá. Ahora dice: si ella se queda, alguien más tendrá que irse. Desde entonces no he vuelto a abrir la caja. No sé quién escribió esas palabras. No sé si fue mi suegra. No sé si fue aquella mujer. Y tampoco sé si todo aquello fue realmente brujería o una serie de coincidencias llevadas demasiado lejos. Pero hay una cosa que sí sé. Mi suegra quería separarme de su hijo. Y durante mucho tiempo pensé que lo hacía porque me odiaba. Ahora sé que no era así. Ella estaba aterrorizada. Creía que si yo me quedaba con Daniel, algo terrible iba a sucederle. Y quizá esa fue la verdadera tragedia. Porque intentando proteger a su hijo de algo que tal vez nunca existió, terminó convirtiendo su propia familia en aquello que más temía. Y algunas noches, cuando son las 3 de la madrugada y escucho 3 golpes en la puerta, todavía me pregunto si todo realmente terminó. Toc. 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 Porque algunas historias de brujería no terminan cuando destruyes las fotografías. No terminan cuando abandonas la casa. Y quizá tampoco terminan cuando la persona que comenzó todo decide detenerse. A veces, lo peor de una maldición es no saber quién la comenzó realmente.